Bendecimos su vida. Amén. Y a todos los que se van a conectar, a todos los que van a oír en diferido. Le decía al inicio de la transmisión, por ahí también está Génesis, desde México te bendecimos. Amén. Génesis y Eduardo, tu familia. Amén. Decimos a todos los que están pendientes de el consejo divino. Les decía al inicio de la transmisión, estamos con un diplomado, empezando un diplomado que se llama, o que tiene que ver con la unidad, Perfectos en Unidad, así como la oración que hizo Jesucristo. A mí me llama la atención porque cuántos cientos de millones de oraciones habrá hecho Jesucristo desde que llegó a la tierra y toda la que ha hecho en eternidad, porque Él dice que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y de todo ese conglomerado de miles de millones de oraciones que habrá hecho nuestro Salvador, hay una que Él dejó registrada. Hay una que Él dejó registrada y la dejó para que nosotros aprendamos de manera puntual cuál es su voluntad para nuestras vidas. Dice: Padre, que sean unos como tú en mí y yo en ti, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Cuando la gente no camina en unidad, está yendo contrario a la voluntad de nuestro Salvador. Bendecimos a mi hermana Esther desde Venezuela. Entonces, cuando nosotros no caminamos en unidad, estamos en guerra, estamos en amargura, en división, pues estamos pisoteando la oración que Cristo dejó escrita, o que el Espíritu Santo consideró que debería de dejarse escrita, para que todo el que lea la Biblia sepa que el propósito de Dios es que caminemos en unidad. Ahora, hay muchas cosas que nos van a impedir caminar en unidad, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de algo que no solo contamina a la persona que lo porta, sino también al entorno. Así que impide que la unidad sea efectiva, que la unidad se lleve a cabo, que la unidad dé frutos positivos, porque el problema es que cuando los creyentes están en guerra, los que están afuera dicen: no, pero si así es ser evangélico, yo mejor me quedo como estoy. Prefiero quedarme como estoy que estar así comiéndole la espalda al otro y cayéndome a mordisco con los demás. Entonces, el mal testimonio que nosotros podamos dar, y que Dios nos libre, ¿verdad?, nos guarde en su misericordia, ese mal testimonio no solo afecta la unidad entre nosotros, sino que afecta a los que están afuera y quieren entrar. Porque la gente siempre necesita de Dios y la gente está buscando un modelo a seguir. Y lamentablemente nosotros pues siempre fallamos. Pero hay una diferencia entre fallar y otra es estorbar el Evangelio de Jesucristo a causa de las divisiones, de la murmuración y de algo muy puntual llamado raíz de amargura. Hoy voy a compartir con ustedes lo que sería la clase 2. Recuerden que yo siempre de los diplomados son 24 clases, y de las 24 publico 2 para que la gente más o menos tenga una idea de qué estamos hablando en el diplomado, y los que se sientan animados a hacerlo, pues se sumen a este conocimiento que no es de Arkeline. Créame, cada clase Dios la trae en el momento con una palabra fresca. Por ejemplo, yo tengo 61 años de vida y tengo toda mi vida leyendo la Biblia. Es el único libro que he leído. No me interesa leer otro hasta que yo no me aprenda esos 66 de memoria. No estoy interesada en leer otro libro. Pero en 61 años yo no había visto esta palabra desde el ángulo que lo voy a compartir con ustedes, porque definitivamente cuando una persona no trabaja por la unidad, está trabajando con Satanás para destruir el cuerpo de Cristo. Mire esto, dice el libro de Hebreos. Esta es una versión parafraseada, ¿no? Para que no diga vosotros fuisteis, sino ustedes son, y así la persona pueda
oírlo más a su léxico. Dice así: esfuércense por vivir en paz. Este versículo lo leemos en la 1960 y dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero en esta versión dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Casi nada. Mire el poderoso mensaje que está en estos dos versículos. Yo le voy a dar de tarea que usted se lea el libro de Hebreos, capítulo 12, completo, porque usted va a entender allí por qué la gente se amarga. Mire, la gente se amarga por dos cosas. Número uno, las pruebas que vienen a su vida, ¿ok? Es una de las cosas que hace que la gente se pregunte: ¿pero Dios me ama? ¿De verdad Dios está pendiente de mí? Si Dios está pendiente de mí, ¿por qué yo me enfermo? Si Dios está pendiente de mí, ¿por qué tengo carencia de tantas cosas? Si Dios está pendiente de mí, ¿por qué he sufrido tanto? ¿Por qué, bueno, los que lo abandonaron los padres se queja contra los padres, los que lo abandonó la pareja se queja contra la pareja, los que los hijos no le hacen caso se quejan contra los hijos, y así, y así, así? Cada quien tiene una queja. Pero el tema es, si ustedes recuerdan, hace 3 domingos, estuve hablando de por qué nos vienen las pruebas. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para catapultarte a un nuevo nivel, a un nivel donde tú puedas caminar con mayor seguridad. Este año ha sido un año de milagros poderosos en algunos de mi familia. Tengo una sobrinita viviendo en Ecuador. Y bueno, le vino una situación terrible, de verdad terrible, una angustia, una desesperación, un peligro sobre su vida. Y ella me contacta y enseguida, cuando ella comienza a contarme lo que le estaba pasando, el Espíritu Santo me habla y me dice: ella trabajaba contigo en la radio, ella le predicaba mucho, pero yo quiero revelarme a su vida. Y entonces yo le digo: mira, todo lo que te está pasando es porque Dios quiere revelarse a tu vida. Él quiere que tú, así como Job, diga: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, uno y veces sabe que por allá arriba hay alguien que quiso comunicarse con nosotros, que hay alguien que murió por nosotros, pero uno no lo conoce de manera personal. Yo estoy leyendo la palabra desde niña, aprendí de la palabra antes de leer, pero fue en 1983, a los 19 años, que tuve un encuentro personal con Jesucristo, que Él vino a mi vida y me mostró: mira, aquí estoy yo. Ese Dios que tú lees siempre en la Biblia, ese que hace milagros, ese que te enseñó tu abuela a honrar, a respetar y a temer, soy yo. Entonces, en este momento, quiero hacer un milagro en tu vida. Y yo recuerdo que a mí me desahuciaron a los 19 años, y Dios se reveló a mi vida y me sanó. Y de ahí en adelante vino una templanza en mi fe, que cuando vienen las enfermedades, no es que yo digo: ay, no, a mí las enfermedades no me afectan. No, pues me afectan como a cualquier ser humano. Pero yo sé que tengo un Salvador que no es solo Salvador para la eternidad, sino que es un sanador por excelencia. ¿Ves? Entonces, cada vez que se me presenta una situación adversa, si es con salud, esa es una materia que ya yo sé cómo la voy a pasar, reprendiendo al enemigo, apropiándome del sacrificio que él hizo en la cruz por mí. Entonces, cada vez que viene una prueba, Dios lo que quiere es revelarse a tu vida, que sepas que no vas a estar solo. Él dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego también. Él no nos va a eximir ni del fuego ni de las aguas.
Pero lo que sí promete es que va a estar con nosotros en cada situación. Entonces, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 12, habla y dice que ninguno de nosotros ha sufrido por nuestra fe como Cristo hasta ser entregado a la muerte y botar hasta la última gota de sangre. Entonces, que van a venir pruebas, sí, pero es una disciplina. Y hay veces que no es solo una disciplina, sino un azote. Dice la palabra de Dios que Dios azota al que recibe por hijo. Entonces, usted recuerda cuando usted tenía un niño que era muy travieso y usted le decía, no toques el mouse, vamos a poner un ejemplo, no toques el mouse. Y él llegaba y cuando usted se medio descuidaba, agarraba y ¡tay! Tocaba el mouse. Quieto, que no toques el mouse. Y entonces usted sigue ocupado en lo que está haciendo y él descuidadito así, hecho el loco, iba a agarrar el mouse, llegaba, ¡pah! Le daba más duro. Bueno, y sí, hay veces hace Dios con nosotros. Porque es que definitivamente, si no viene una disciplina fuerte, pues lamentablemente nosotros no terminamos de dejar lo que está estorbando a nuestra madurez espiritual, a nuestra firmeza espiritual. Y Dios permite este tipo de azotes o disciplinas fuertes cuando nosotros somos testarudos, cuando somos tercos, pero la gente se amarga contra Dios. Se amarga contra Dios porque le pasan muchas cosas, porque no ve solución instantánea. La gente piensa que Dios es nuestra varita mágica, que uno le dice, Padre, en el nombre de Jesús, ajá, sí, ¿qué pasó? Habló Arkelina, ajá, dime, hija, quita esto de aquí, ajá, vivo con la varita. No, no funciona así, no funciona así. Todas las pruebas están relacionadas con la fe, todas, absolutamente todas. Si es financiera, Él está permitiendo la prueba para que tú sepas que si le das a Él el primer lugar, Él te va a honrar porque Él honra a los que le honran. Y los que le desprecian, o sea, los que le dejan para después, serán tenidos en poco. Eso lo dice la palabra. De la misma manera es cuando tienes enemigos. Cuando tú tienes enemigos no son para que te destruyan, son para que tú veas al Dios de poder que estuvo en David derribando al gigante, que va a operar en ti para derribar a todos los enemigos que se te atraviesen. Dios te dará la victoria sobre ellos. Bueno, no he visto una victoria más grande, siempre hablamos de David, ¿verdad? Así es. Pero, ¿y qué tal de Ananías y Misael y Azarías? Contra ellos no fue un gigante, contra ellos fue Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en su época, y un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo normal. Pero Dios no eximió ni que Nabucodonosor le montara el ojo, ni que los sátrapas de la época le montaran el ojo, de que los asediaran, ni mucho menos de los hombres corpulentos que los amarraron para lanzarnos en el horno. Pero los que lo lanzaron se murieron y ellos cayeron en el horno, y dice que Nabucodonosor después veía 4. Las ataduras que tenían se rompieron en el horno. Y cuando salen de ahí, ni siquiera sus cabellos olían a humo. Entonces, Dios no va a impedir tu prueba contra los enemigos. Lo que sí te garantiza es que Él te va a defender. Y una de las formas más poderosas que cuando tú quieras que Dios se revele a tu vida es la adoración. No es la quejanza, es la alabanza. Entonces, el ser humano tropieza mucho con la misma piedra: quejarse, murmurar, amargarse, sentirse abandonado, decepcionado. Y cuando usted lee Hebreos 12, se da cuenta de que Dios está haciendo una exhortación. Dice, mira, cuando tú tenías tus padres terrenales, ellos te disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre de los Espíritus te disciplina para aquello que es provechoso para ti, para que alcances ese nivel que Él está esperando a que tú llegues, porque ya en el tiempo que tienes en el Señor, ya es tiempo de que seas promovido a un nuevo nivel. Ahora, aquí dice que nos esforcemos por vivir en paz con todos. ¿Y por qué esta es la primera exhortación que nos hace?
porque el enemigo siempre va a usar a alguien para tu prueba. Siempre va a usar a alguien. O es la familia, o son los vecinos, o es en el lugar de trabajo, o donde sea. Dios usa personas para bendecirnos y el enemigo usa personas para quitarnos la paz. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en paz con todo. El que está amargado no vive en paz ni siquiera consigo mismo. Y su objetivo es causar problemas e impartir de su amargura a otros. Ahora, para nosotros librarnos de que este entorno no esté contaminado, nosotros vamos a tener que desarraigar de nuestras vidas la amargura. Ahora, aquí dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios de la que me está hablando? Bueno, la gracia de Dios es que nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados cuando venimos a Cristo y aceptamos su sacrificio. Pero una persona que no perdona, que está amargado, que se recrea en su amargura, es una persona que va a perder la gracia de Dios. Porque cuando usted ve el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Cristo termina diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te perdonará. O sea, corremos el peligro, Mateo 18, leas el capítulo completo, de perder la gracia que se nos ha otorgado, el perdón de nuestros pecados, por solo no perdonar porque alguien nos dijo barriga verde, tripas azules, porque alguien es tosco con nosotros, porque alguien no tiene un buen comportamiento. Hermanos, no podemos perder lo eterno por alguien usado por el diablo para amargarnos la vida. Tenemos que estar pendientes en eso, que no brote en nosotros una raíz de amargura. Ahora, cuando estamos hablando de raíz de amargura, hablamos de algo muy poderoso. Dice que esa raíz de amargura es una raíz venenosa que va a trastornar, oiga la palabra, trastornar a nosotros y a envenenar a muchos. Así que contamina el entorno, porque la persona que está amargada, él está hablando, supurando de su putrefacción espiritual que tiene. Y entonces aquel tiene una buena comunión con el otro y empiezan, y tú tienes buena comunión con él, tú sabes que ese el otro día me hizo esto y me hizo esto, y ya comienza a dañar la imagen del otro, y ya este no lo va a ver igual, porque ya le metieron en la cabeza eso. Entonces contamina a los demás y después lamentablemente esa persona con amargura de espíritu se va a encargar de contaminar no a uno, a muchos. Ahora, en el contexto cristiano, ¿a qué se refiere la raíz de amargura? Bueno, se refiere a un estado emocional, ¿verdad? Persistente de resentimiento, de falta de perdón, arraigado en heridas emocionales o decepciones del pasado. Ahora, cuando estamos hablando de una raíz, bueno, mi hermana, ella es ingeniero en agronomía, esa va a entender perfectamente lo que voy a hablar. Cuando hablamos de una raíz, estamos hablando de algo que está vivo. Y no solo vivo, sino que crece de manera oculta y crece sin ser visto por los que le rodean. Cuando nosotros hablamos de una planta, estamos hablando de que la semilla es el embrión, ¿verdad?, de una nueva planta. Cuando esta semilla entra en la tierra, ella, al tener contacto con la tierra, comienza el proceso de germinación o de crecimiento de esa planta que va a dar frutos según su género. En el caso de la raíz de amargura, ¿usted qué cree que va a dar? Amargura, envenenamiento, daño, perjuicio a los demás. Ahora, esta planta, para mantenerse viva, la raíz se encarga de profundizar en la tierra para alimentarse de los nutrientes que están allí. Si una persona, la Biblia me dice que tiene una raíz de amargura,
es que ella, cada vez que le dicen que perdone, ella comienza a alimentarse de lo que está sembrado en su espíritu. Que Pepito me dijo barriga verde, tripas azules, que aquel se me fue sin pagarme el dinero, que el otro me dio un empujón, que el otro me hizo esto, que... Oye, Dios mío, hay tantas cosas hermosas en esta vida y sobre todo de lo que Dios hace con nosotros para estar acariciando un pensamiento, navegando en un pensamiento que solo trae decepción, amargura y que lamentablemente enferma no solo al que lo porta, sino que trastorna al resto de su entorno. Ahora, esta raíz o esta planta, ¿verdad? Está allí interconectada. El desarrollo, para el desarrollo que ella necesita, va a necesitar absorción de agua, de nutrientes, pero mire lo que busca la raíz de hacer. Fijación al suelo. Para que el árbol que va a crecer no se caiga con los vientos o con lo que le pase en el entorno. Cuando estamos hablando de una raíz de amargura, y lo peor es que nunca es una raíz, Osvaldo, sino que la raíz se ramifica. Ella busca de extenderse a un lugar y a otro para hacer las bases, la fijación en el suelo, de modo de que no sea desarraigado. Cuando una persona usted la oye hablando de su pasado y se recrea en sus tristezas, en sus decepciones, corra, escape por su vida. Cuando una persona le habla de los problemas que tuvo con otro y de cómo aquel le hizo así, le hizo asado, corra, porque esa persona lo va a envenenar. Corte de facto con esa persona que puede acabar con tu vida espiritual. ¡Wow! ¡Qué impactante! De la misma manera que una planta, ¿verdad?, tiene crecimiento continuo, así también le acontece a la raíz de amargura. Ahora pregunto, ¿pero cuál es el semillero que da lugar a una raíz de amargura? Bueno, la respuesta es que ella es alimentada o le da crecimiento los sentimientos negativos, como ira, resentimiento, tristeza, culpa, exigencias de otro que no cumplieron o cubrieron sus expectativas, aislamiento, agresión y la dificultad para perdonar los conflictos y el aislamiento de Dios y de las personas porque está enojado, porque Dios no lo defendió, porque Dios no lo ayudó o porque aquella persona me hizo eso y se repitió y se repitió. Amigo, si una persona tiene raíz de amargura, Satanás va a cabalgar sobre él. Y cada vez que le venga la palabra de Dios para perdonar, el diablo le va a decir, ¿en serio tú lo vas a perdonar? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿No te acuerdas que te dijo barriga verde, tripas azules? Y no te acuerdas que el otro día, con fecha exacta, con tiempo exacto, y lo regresa al momento en que recibió esta impartición de daño, pero que nosotros estamos obligados a perdonar, porque el que no perdona, Dios le revoca el perdón. Así que hay que tener un cuidado impresionante con este tipo de personas o con esto que se nos pueda manifestar a nosotros. Por lo menos yo fui una persona que era muy amargada y muy vengativa antes de que Cristo se revelara a mi vida. Pero gracias a Dios, su presencia, su palabra, cuando Él me reveló lo que era la condenación eterna, yo determiné que todo el que venga a hacerme daño, ya yo estoy preparada para perdonar, porque sé que si yo no lo hago, esto puede afectar mi vida espiritual, el crecimiento. Cuando una persona está enojada, no puede ni orar. Hay un cántico que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? La palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y no hay vida eterna permanente para un homicida. Así que no podemos disfrazar las cosas. Si una persona tiene raíz de amargura contra su hermano, hay un homicida sembrado en su espíritu.
Y ese homicida no solo va a buscar de destruir a ese hermano, sino que va a buscar en conjunto a otras personas que sean contaminados con su mismo odio. Ojo con eso. Ahora, a mí me llama la atención porque yo tengo más de 42 años enseñando de la Biblia. Y hay un pasaje del que siempre hablo, de hecho me lo sé de memoria, Romanos 2, 1 en adelante. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿No te das cuenta lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es guiarte para que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero porque eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, vas acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. O sea, yo siempre predico esto y hermano, hay que tener cuidado porque vamos a entregarle cuenta a Dios. Pero no fue hasta esta semana que Dios me dice algo que me voló la tapa de los sesos espiritualmente. Yo estoy leyendo el pasaje y lo estoy leyendo y yo digo, wow, Señor, qué terrible cuando la gente no se determina a desarraigar su pecado, porque él después está metido dentro de la iglesia. Pero lo que está es acumulando ira para el día de la ira, porque viene la prueba, no aprueba. Y él cree que, ay no, Dios me tiene que perdonar. Sabe bien que yo no voy a la iglesia porque estoy bravo con fulano. No voy a la iglesia porque esto. Estoy enojado porque Pepito me hizo así. Y Dios me dice, cuando se escribió la Biblia, ¿se escribió en capítulos o se escribió como carta de una manera continua? Y yo le digo, no, se escribió continua, no. Los capítulos y los versículos es para que nosotros tengamos mejor acceso a las escrituras. Y me dijo, ¿sabes de qué estoy hablando aquí en el capítulo 2? Bueno, de la gente que no se arrepiente de sus pecados. Y me dice, pero ¿sabe qué es lo que hace que una persona atesore ira para el día de la ira? Y yo le dije, bueno, Señor, si ya me estás preguntando porque no entendí, ajá, ¿de qué se trata? Y me dijo, el capítulo 2 está hablando en referencia al capítulo 1. Y en el capítulo 1 se habla de 26 tipos de iniquidades, que entre otras muchas que habrá hoy en día, practican los seres humanos. Y el que está aquí juzgando, está juzgando a los que practican iniquidad. Usted cuando ve una persona practicando iniquidad, lo que tiene que buscar de no contaminarse. Usted lo que tiene es que orar. Si ve al hermano mal, ore por él. Porque alguien oró por Arkeline para que Arkeline se salvara. Así que mi obligación es orar por otros que yo veo mal, que no proceden bien, que no están caminando conforme a la santidad de Dios, para que ellos también se corrijan. Ese es el trabajo, esa es la función. Y él me dice, ¿sabes por qué se amargan? ¿Por qué están atesorando ira? Porque ellos ven que aquel hermano procede así, que el otro que no es cristiano procede así, y se amarga contra esa gente. Y lo está juzgando, pero cuando lo está juzgando, entra en el mismo escenario de lo que están haciendo los otros. Se vuelve chismoso, se vuelve murmurador, se vuelve una serie de cosas que se llaman iniquidad. Y yo me quedé en shock. Porque de verdad, bueno, nosotros siempre vamos a encontrar gente haciendo lo malo, pero es que nuestra naturaleza. No todos tenemos que practicar iniquidad y que Dios nos libre de practicar iniquidad. El trabajo es sacarlo de nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a ver gente caminando torcido. Pero mi obligación como creyente no es amargarme contra los que caminan mal, sino orar por si es un creyente que sea
reprendido por Dios, o que tenga un encuentro personal con su Espíritu Santo, con su palabra, y que genere los cambios. Y si no lo genera, ese no es mi problema. Porque yo no voy a dar cuenta por lo que hacen los demás, yo voy a dar cuenta por lo que hace Arqueline. Entonces no tengo por qué amargarme porque la gente peque, porque todos somos pecadores. No tengo por qué acariciar y el pensamiento de que lo que el otro hizo. Mire, vea usted lo que usted está haciendo y vea si lo está haciendo bien, si le está surtiendo buen resultado. Pero no permita que una raíz de amargura venga a su espíritu por lo que hicieron los demás. Cierro con esto. Cuando hablo de amargarse contra Dios, no puedo dejar de hablar de Caín y Abel. Caín asesina a Abel porque era un oferente excelente que preparaba lo mejor para Dios. Y Caín también era un oferente excelente. Lo dice Hebreos 11. Dice que por la fe Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que el de Caín era excelente. Lo que no era excelente era la condición de su corazón. Pero resulta que este hombre se levanta contra su hermano gemelo, lo mata, y todos los que habitaban la tierra para ese momento, incluyendo Adán y Eva, se enojaron contra Dios porque Caín mató a Abel. Porque Dios no intervino. Y pasaron entre 140 y 200 años sin volver a invocar el nombre de Dios. Pero ¿qué sucedió en ese tiempo? Que la descendencia de Caín fue la que se multiplicó, la que se repotenció 7 veces más. No podemos dejar, no podemos permitir que lo que hacen mal la gente, porque no fue Dios quien mató a Abel, fue Caín. No podemos permitir que lo que hacen las personas nos amarguen contra Dios y nos aparten de una vida devocional, de buscar su rostro, de buscar su presencia, de invocarle y de seguirle adorando. Hay que trabajar porque la raíz de amargura que alguien haya querido sembrar en nosotros sea desarraigada de nuestro espíritu, para que no perdamos el perdón que ya nos ha sido otorgado. Osvaldo, se nos fue el tiempo, por favor, breve la oración. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú das los ojos de entendimiento de cada uno de tu palabra, y nosotros particularmente, para que podamos aplicarla en nuestra vida y nos evitemos toda raíz de amargura. Señor, gracias porque tu palabra está toda la respuesta para nuestra vida. Y Señor, declaramos que somos librados de todo aquello que quiera venir a nuestro pensamiento a perturbar la paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Los bendecimos. Amén. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.